Hoy de vuelta a Balón Futsal para traerles un partidazo acá en el Coloso de Lugano. Nueva Estrella recibe a Country de Banfield. Mi nombre es Matías Spector, soy quien relatará y comentará el partido. Estoy con Lorenzo Toto Albero, el camarógrafo. ¿Cómo andás, Toto? Todo bien, Mati, acá esperando este encuentro después que vimos un lindo partido de tercera, ¿no? Sí. 10-2, ganó Country, muchos goles. Muy lindo partido, como bien dice Toto, la aposta que juega muy bien. La tercera de Country, lo vimos jugar de memoria, mucho pase al pie. En la... ¿Qué quedaban? 15 segundos, hubo una sexta falta para Country, digo, y el arquero de Nueva Estrella de tercera logró tapar el penal largo y después el rebote. Bueno, vamos a ir acercándoles un poco cómo fue esta fecha número 9 que arrancó ayer. Almafuerte, el segundo de la tabla, se enfrentó a Arsenal. Los dos tenían que ganar para superar a Glorias, que hoy juega, ahora debería estar arrancando su partido frente a Asturiano. Empataron 0-0 entre Almafuerte y Arsenal. Rarísimo el resultado, no suele ser un resultado común, 0-0 complicado que pase en el futsal. Hoy, a las 3:30 de la tarde, Newell's recibió a Franja de Oro en Rosario y le ganó 2-1. River jugó contra Platense y le ganó 2-1 Platense a River. Suma 11 puntos hoy en día Platense. River que se pierde la chance una fecha de acercarse más a la punta. Se queda con 15 puntos. Y bueno, mañana domingo el Talar recibe a las 7 horas a UNLAM y Estrella de Maldonado a las 8 jugará contra Sideco que todavía no suma puntos. Se suspendió el partido de Argentinos Juniors Estrella de Boedo ayer por la lluvia, fuerte lluvia estuvimos, y se postergó el partido de Camioneros contra Pacífico, creo yo, porque la gente de Pacífico está en Brasil, en el campeonato de Mundo do Futsal. No tengo un buen acento en portugués. Repasamos la tabla entonces. Primero Glorias, que le falta un partido, que es el de esta fecha, que está jugando ahora mismo con Asturiano. Tiene 20 puntos. Almafuerte, luego el empate, se posiciona con 19. Arsenal tercero con 18. Cuarto Newell's con la victoria con 17. River, que perdió, se queda ahí. No, es más, desciende una posición, está quinto. Sexto está Pacífico con 14. Séptimo Asturiano con 13. Expectante a lo que pase hoy con Glorias. Octavo Camioneros con 12. El Talar también tiene 12. Noveno cerrando la zona de los playoffs. Décimo queda Platense con 11 puntos. En el puesto número 11 está Estrella Maldonado con 10. Lo sigue Nueva Estrella con 9. Que si gana puede ascender a 12. Es decir, quedaría octavo superando a Camioneros. Importante si gana Nueva Estrella, lo necesita. En el puesto número 13 está Argentinos con 8. Lo sigue Estrella de Boedo también con 8. Franja de Oro está en el puesto 16 con 7. Lo sigue Country con 7 puntos. UNLAM tiene 5 y Sideco tiene 0. Ahí está entrando Country, comandado por Sebastián Souto. Vamos a ver los convocados del equipo visitante. Los convocados son Acosta con la 1, Saporiti con la 13, Viele con la 3, Barreiro con la 5, Arrey con la 11, con la 6, el Pepo López, con la 7, Facundo García, con la 8, Giordano, con la 15, Duarte, Bertuzzi con la 14, con la 2, Martín Godoy, con la 9, Gabriel Cal, con la 10, Seba Souto y con la 4, Noé Pucheta. Y por el lado de los locales, los convocados por Hernán Serra, recordamos que ya no es más Charly Fernández, el director técnico de Nueva Estrella, debido a los resultados que estaba teniendo, decidieron cambiar de rumbo. Hoy en día está Hernán Sella, que no viene mal, vamos a decirlo así. La semana pasada le ganó 6-3 a Franja de Oro. Hace 2 semanas jugó con Pacífico y le venía ganando 2-0, aunque se suspendió. Si no me equivoco, fue por la lluvia torrencial. Y bueno, el partido anterior perdió 5-2 contra UNLAM, pero eso ya quedó en la fecha 6. Los convocados por Nueva Estrella son Brian Arraya con la 12, con la 1 Rodrigo Cruz, con la 5 García, con la 9 Venegas, con la 11 Rodríguez, con la 14 Regia, con la 15 Blanco, con la 20 Videla, con la 7 Bianco, con la 13 Astrada, con la 17 Bálsamo, con la 3 Diosques, con la 6 Lamia, y con la 2 Lamia, y con la 6 Gómez. Por el otro lado, lo tenemos un Country
Country viene de una victoria importantísima, le ganó 3-0 a Argentinos. Argentinos, el equipo comandado por Gabriel Espósito, es un equipo duro. Vamos a reconocer que Argentinos siempre tiene una buena faceta, siempre tiene un muy buen juego, le gusta el juego de pases, es acomodado, tiene muy buen equilibrio. Y Country se supo poner arriba, sumó de a 3, que es algo importante, es algo que también necesita Country. Recordemos que hoy en día está en el puesto número 16 con 7 puntos. 2 victorias, un empate y 4 derrotas. Tiene 17 goles a favor y 23 en contra. Por lo tanto, creo yo que hoy lo que más le va a interesar, además de sumar a 3, es que no le hagan muchos goles, porque tiene menos 6 en la diferencia y no está bueno cuando tenés un número en negativo. Tiene el partido pasado, el anterior, suspendido con Argentinos Juniors, iba empatando 1-1. Y ahí sale Nueva Estrella a la cancha. Agarrado de los chicos, comandado por el capitán Maximiliano García. Señoras y señores, se viene un partidazo. No hay mucho más para decirles, la verdad. Estamos frente a dos equipos de muy buen nivel. Tenemos jugadores conocidos por balón, mucha relación con Seba Souto, con el Pepo López. Del lado de Nueva Estrella hay muy buena onda con Bianco, con Diosques, con Martín Venegas. Veo ahí en el calentamiento, mientras que se saca la foto Nueva Estrella, está entrando en calor Country. Algo sorprendente es que el año pasado lo veíamos a Dante Saporiti en la tercera. Hoy en día está como arquero suplente de la primera. Tiene mucho futuro ese pibe. Lo he visto atajar unas cuantas veces y te puedo decir, te puedo adelantar que es un arquero que tiene mucha garra para atajar. Las últimas palabras del DT de Lucas por parte de Country. Los chicos de Nueva Estrella volviendo corriendo ya. Vamos a presentar a la terna arbitral. Hoy el encargado, el primer árbitro es Facundo Nosach, el segundo árbitro es Gustavo Alcaraz y el crono es Alex Herba. 64 personas están del otro lado. Pueden ir compartiendo el link a la gente que conocen, a los amigos, a los conocidos. Y le voy a pedir, por favor... No empieza a manguear, espectador, tan temprano. Ya empieza a manguear, usted los me gusta, que quiero que me suscriba, que se suscriban. Pero así crecemos, ¿no te gusta crecer, Toto? Vos te quedaste bajo, ¿no te gusta crecer? Ya no crezco más, ya quedé ahí, no crezco más, pero usted todavía está en edad de crecimiento, espectador, así que... Y bueno, vamos a ver si podemos crecer un poco, no yo como edad de crecimiento, sino como Balón Futsal. Les pedimos la única colaboración, no le cobramos nada. Esto es por y para ustedes, a puro pulmón, hecho por gente que le encanta este deporte. Lo único que les pedimos es si pueden darnos con amabilidad, con buena onda, un me gusta. Para que nosotros aparezcamos en esto, ¿cómo se llama? Algoritmo, creo que le dicen hoy en día. Así, en la tendencia, ¿viste? Para aparecer, básicamente. Bueno, si nos pueden ayudar con un me gusta, si nos colaboran con un me gusta, y veo cómo vienen subiendo, arrancamos en 4, ahora están en 7. Uy, ¿cómo que arrancamos en 4? No puedo decir eso. Ya estamos en 8 y vamos creciendo. Acá está por arrancar el partido. El cuarteto inicial de Nueva Estrella, Arraya en el arco, García con la 5, con la 9 Venegas, con la 11 Rodríguez y con la 14 Regia. Por el lado de Country Acosta va a estar en el arco Arregui, Duarte Bertuzzi y Sebastián Souto. Mueve Nueva Estrella en los pies de Regia. Y va a arrancar el partido, señoras y señores. El árbitro controla que esté todo bien. Dale, estamos en 9 me gusta, 665 personas conectadas junto con nosotros. Vamos a hacer crecer un poco también el ida y vuelta con el chat. A mí me divierte mucho hablar con la gente que está del otro lado. Es más, hace que este laburo se vuelva mucho más divertido. Así que comenten por quién alientan, desde dónde nos ven, cómo nos conocen. Se pone el silbato en la boca y
Arranca el partido, tenemos futsal. Nueva Estrella recibe a Country, 3 puntos importantísimos. García deja por el otro lado. Pisa, buena balanza de Rodríguez, encara por la banda derecha, lo marcan bien contra la línea y tiene que volver para atrás con Regia. Rápidamente para Venegas por la banda izquierda, al medio, otra vez atrás. García quien la tiene y tocan con el arquero a raya y a salir jugando con el número 12. Abre, amaga Rodríguez, tiene una bicicleta, juega para atrás. Pasa por Venegas y rápido para García, nuevamente con Venegas, se le presenta en corto, prefiere jugar con Regia arriba, pero la pierde, buena presión del número 11 a Rey, y atrás otra vez con Acosta. Sale jugando rápido Bertuzzi, buen pase Bertuzzi para arriba, pero no estaba Souto en esa posición, devolvía rápidamente García, pica y se va afuera, hay saque de arco y es el primer movimiento desde el lado del guardameta de Country. Dígame, ¿cómo se ve, cómo se escucha? ¿Qué onda? ¿Qué onda la gente del otro lado del chat? Somos 66 personas, hay 11 me gusta. Muchas gracias a todos los que están del otro lado. Si tienen ganas de compartir el link, estaría buenísimo. Seba Souto que la pisa, tira un taco hermoso para que pique Bertuzzi, pero rápidamente estaba Rodríguez. Toca con la raya y el arquero controla el equipo para que salga. Venegas intenta el pase paralelo, el que marcaba muy bien era el número 15 Duarte. Intenta el arco. Paso cerca. Se salva Nueva Estrella. Estamos 0-0 cuando faltan 18 minutos 34 segundos del primer tiempo. Sale jugando de abajo Nueva Estrella con García. Abren hacia la derecha para Venegas. Pase en paralelo para que Regia la tenga de espalda. Lo marca fuertemente a Rey. Tiene que dejar atrás otra vez. Y la lleva Rodríguez. García. Otra vez para Rodríguez. Encara para su pierna derecha. Regia que avanza por la banda derecha. Intenta el arco. ¡Gol! De Nueva Estrella. Ya arrancando el partido, Regia desborda por la banda derecha ante una férrea marca de Arrey. Se lo saca de encima. Y un puntinazo para clavarla al palo contrario abajo. 1-0 está ganando Nueva Estrella. Quedando 18 minutos. Recién arranca el primer tiempo. Muy lindo gol de Nueva Estrella que ya propone un juego ofensivo. Vamos a ver cómo contesta Country. Dejan para Rey. Intenta pasar. Buena marca de Regia. Vuelve igual en control de Country. Presionaba Rodríguez. Y la tiene. Marcado, pero la tiene Bertuzzi. Abre para el costado. Desborda muy bien Duarte. Se le terminaba la cancha a Duarte. Ahí. Lateral. Por la banda derecha la tenía Rodríguez. Encara hacia el medio. Abre por el otro lado para que la tenga Venegas. Intenta la personal. Buena la marca de Bertuzzi, pero sigue Venegas. Duarte que ayuda. Control de Country. ¡Oh! Le tira un caño. Y se va afuera. Hay lateral. Y es para Nueva Estrella que busca ponerse más arriba. Viene 1-0. Quedan 17 minutos 20. Hermoso gol de Regia. Apenas arrancaba este primer tiempo. Por si te acabas de sumar. Tenemos más de 70 personas. Comenten cómo se ve. ¿Por quién alientan? ¿Qué onda, chat? Rodríguez, mano a mano con Duarte. Deja para el otro lado, Venegas que la frena. Quien lo marca es el número 7 García. Toca para atrás. Otra vez para Rodríguez. Encara hacia el medio, la frena. Deja atrás con García. Y vuelta con la raya, arma el juego el arquero de Nueva Estrella. Hacia la derecha con Venegas. Atrás otra vez con Rodríguez. Pase largo. Que saltaba Souto para cabecear. Y termina completando. Un saludo para toda la gente que está del otro lado. Tahir dice, vamos Rodríguez de Nueva Estrella. ¡No, andan al área! ¡Gol! Rodríguez. ¡Gol! De Nueva Estrella. Justo Tahir decía, vamos Rodríguez.
Y Lucas Rodríguez empuja luego el pase de Regia. Hermoso, pone el 2-0, Nueva Estrella cuando quedan 16 minutos. Nueva Estrella 2, Country 0. Sale jugando rápidamente con Giordano. Abre Giordano para García. Se le terminaba la cancha al jugador número 7. Y tiene que salir desde el costado Nueva Estrella. Rápidamente Videla deja atrás con García. A raya para arrancar con el juego. Bochazo largo, la mantiene en juego, pero rebota en el andamio, en el cabezazo. Era de Bianco, digo. Tienen a Manuel Blanco y a José Bianco. Complicado esto. Más de 80 personas junto con nosotros. Les recordamos, por favor, si pueden dejar el me gusta, si nos ayudan a crecer. Es lo único que les pedimos, ¿viste? O sea, a veces suena medio hartante tal vez tener que escuchar esto, pero es lo único que necesitamos nosotros para crecer. Sí, nos ayudaría, obvio, un montón de plata, pero no le podemos pedir un montón de plata a nadie, así que por ahora con un like. Roba muy bien ahí el jugador Godoy, pero tapaba rápidamente, enmendaba su error el número 15 Blanco y se pierde por el costado. Hay jugada ahora para Country. La tiene el Pepo López, este es amigo mío. Encara para el medio el Pepo, toca con Giordano, desbordaba, pero al piso iba muy bien Bianco y la manda al lateral. Es para Country y el encargado es Facundo García, el número 7. Apoya el balón en el suelo, en corto lo tiene el número 2, que es Godoy. Mejor sí, lo hace Godoy y pasaba el tiempo necesario, así que va a ser lateral para Nueva Estrella. Qué raro que en primera, por más que sea la B, siga pasando estas cosas. Más de 80 personas conectadas con nosotros. Pueden dejar algún me gusta si se están sumando ahora. Quedan 15 minutos 40. Viene ganando Nueva Estrella 2-0 y el control del balón lo tiene Manuel Blanco. Abre, va para el otro lado y busca la devolución Manuel Blanco yendo larga, pero corta muy bien Godoy. Se puede venir la contra. La tiene el número 2. El árbitro dice que no rebota en el jugador de Nueva Estrella, así que está en poder de los locales. Bianco. Deja un pase corto. Tira un caño. La tiene el Pepo López. Intenta dar de lujo, pero no le sale. Igual termina quedando en los pies de García. Nuevamente con el Pepo. Abre para Godoy. En corto lo tiene García. Toca para él. Va para el medio. Pero no estaba el Pepo. No había nadie para recibir ese balón. Así que hay lateral para Nueva Estrella. 15 minutos quedan. Partido completamente de ida y vuelta. No se quieren dejar ningún respiro. Y saben los dos que los 3 puntos son muy importantes. A raya que la tiene por la banda derecha. Era muy bueno el cambio de lado del jugador Rodrigo Videla. Pero se había ido ese balón. Hay lateral. Y es para Country. El encargado, Facundo García. Deja en corto con Giordano y que toca para el otro lado por el Pepo López. La llevan a Wells. Se le presenta en corto García. La tiene en el medio. Pero no, sigue López. Para el otro lado con Giordano. Y ahora sí, va para García. Por la izquierda está Godoy. ¿Quién la tiene? Giordano. Va para Godoy. En paralelo lo tiene García. Sí, va para él. García vuelve atrás con Giordano. Arma la jugada número 8. Se le presenta López. Sí, López la tiene. Va el número 6. Repiquetea. Pase para atrás para García. En corto con López. Puede tirar un lujo. La tiene el número 6. La pisa, mete el cuerpo y atrás con García nuevamente. Otra vez con el Pepo. Toca para García. Buscaba la pared. Prefiere jugar para el otro lado con Godoy. Desborda el número 2. Y al piso se tiraba el jugador número 13. David Astrada. Hay córner para Country. Tiro de esquina. ¿Se ve bien? Es una duda que yo tengo porque no le estoy dando mucha bola a la cámara y cuando veo, cada tanto lo veo medio trabado. El centro en búsqueda de Giordano era muy largo, no era bueno. Se ve un poco trabado, ¿no dice Café? De nada, la transmisión es para ustedes. A puro pulmón de balón, futsal. Aunque salga bien, aunque salga mal. A veces puede salir mal, pero por suerte sale bien. Control de Nueva Estrella. La llevaba Blanco. Dejaban por el otro lado, pero no era bueno el pase. Lo que sí era bueno era la presión del Pepo López.
Hay lateral para Country. El encargado es García. ¿Quién va a ser el lateral? En corto lo tiene Godoy. Tal vez deje que lo haga él. Sí, deja que lo haga Godoy. Pase para Giordano, rápido con el Pepo, va para el área. ¡Ah! ¡Pegó en el palo! Y se puede venir la contra. Hermosa la contra para Videla. Sale muy bien Acosta. ¿Cómo se salvó Nueva Estrella? Tremendo, pegó en el palo el tiro de García que amagaba a tirar el lateral para después estar por el segundo palo ante el expectante, ante el pase del Pepo López que recibía un muy buen pase de Giordano que se desmarcaba solo ante el lateral que hacía Godoy. Jugada para Nueva Estrella, desborda muy bien por la banda izquierda el juego Bianco, la pisa, va para el medio y el que no podía engancharla bien era Videla. Se salva ahora Country porque si le pegaba a Videla tenía el arco libre, había salido Acosta. Sale jugando con Giordano. Transporta el número 8, cruza la mitad de la cancha, lo buscaba a Cal, pero no era bueno el pase, así que control de los locales, la tiene Nueva Estrella y en su poder la tenía Rodríguez. Dejan para el otro lado, atrás con Arraya, bochazo largo, buscándolo a Rodríguez, el Pepo que no llega, pero Rodríguez esperaba que la toque el Pepo, no la puede controlar y se pierde por el fondo, hay saque de arco para Country. ¿Cómo está la gente del otro lado? No veo mucho comentario, la verdad. Empecemos a animarlo, tengo ganas de reírme con ustedes hoy, estoy así copado para hablar y no tengo con quién, hablo solo. La lleva el Pepo López, cruza la mitad de cancha, intenta el arco, rebota la espalda de Venegas y tiene que dejar para atrás. Cal, pisa y va para el otro lado. La lleva el número 5 que es Barreiro. Con Pucheta, pasa por el Pepo López y nuevamente con Pucheta. Noé, otra vez con López, bochazo largo buscando la Cal, pero Cal se metía para el medio y el bochazo fue por afuera, así que... Dale Country, dice Priscila. Un saludo para Priscila. Que entre Juani de Nueva Estrella. Y con Juani creo yo que hablan de Regia. Es el único Juan, no hay ningún Juani. Que corra, le dicen. Tiene fama de no correr. ¿Será que está hablando de Juan Regia, el autor del primer gol? Desborda muy bien Rodríguez, deja con García, puede intentar el arco, no, prefiere tocar de taco con Rodríguez, la lleva el número 11, está marcado, pero trata de tirarla de lujo, sí, desborda por la banda izquierda, intenta el medio, cortaba muy bien Barreiro, se podía venir la jugada de Pucheta, pero no podía controlar ese balón el número 4, se pierde por el costado, y hay lateral para Nueva Estrella que sale jugando ya con García para atrás. Venegas. Rebotaba la pelota en Pucheta, hay lateral nuevamente. Bochazo largo para Rechia. La frena el número 14. Marcado por Barreiro. Gana Barreiro. Toca con Cal. Tiraba para Pucheta. La gana el número 4. Está por el otro lado entrando muy bien. Sí, la pasó. El que entraba era Viele. Pero mejor estuvo Brian Arraya que con las pies la tiró afuera el arquero. Y lateral para Country. Que busca descontar cuando quedan 11 minutos y medio. 2-0 está ganando Nueva Estrella. Barreiro, nuevamente va para él. Está de espalda, la tiene el número 5. Muy marcado, tiene que dejar el pase. Intenta la personal Barreiro, entra al área. Queda bollando, no podía Pucheta. Y se puede venir la contra con Recha. Sí, eso fue falta, pero la tiene Recha. Está solo Recha contra Cal. Intenta Recha. Muy bueno el cuerpo de Cal. Y a la mano del arquero. Y sale jugando rápidamente ahora Country. Cal regala la pelota. Hay lateral para Nueva Estrella ahora. Vamos, Regia, ya, sí, Regia, si entraste tarde, hizo un gol, el primero de todos. Iban menos de 2 minutos de partido. Desbordó por la banda derecha ante una férrea marca de Arregui. Y terminó punteándola. De lujo, García toca un sombrerito para Rodríguez. Le pasa por la izquierda a García. Está con toda la velocidad número 5. Frena para el medio. Atrás nuevamente con Rodríguez. Puede intentar el arco. Número 11. Va para Regia. Yo no sé lo que intentó hacer. Si le pegó al arco, si le tiró un pase. Si le tiró un pase, le tiró un torpedo. Casi la controló del Regia. Saque de arco para Country. Sale jugando con Barreiro. Abre para Pucheta. Otra vez para Barreiro. Juega Country. Sabe jugar Country. No podía controlar Tomás Viele. Ante la presión de Rodríguez. Más de 90 personas conectadas junto con nosotros.
20 me gustas. A ver, yo les voy a pedir un favorcito. ¿Cuánto falta? 10 minutos falta respecto. Quedan 10 minutos y medio y estamos en 20 me gustas. Es tan simple como tocar un simple botón que es el dedito para arriba. ¿Nos pueden ayudar? Por favor, les pedimos de corazón, todo el equipo de Balón Futsal. Si nos pueden ayudar con eso, es algo que a nosotros nos ayuda un montón a crecer, a aparecer en todo lo que es el algoritmo, la tendencia. Vieron, la gente que tiene Twitter me va a entender. Todo eso nos ayuda a nosotros a aparecer un montonazo más, crecer a nivel números. Es algo que tal vez no lo tiene muy presente, pero es importante para un medio de difusión y transmisión. Así que si nos pueden ayudar con su me gusta, simplemente es tocar un botón. Y a nosotros nos ayudan un montonazo y se ganan un abrazo muy grande de Balón Futsal. Es lo único que les puedo decir. Muchas gracias a todos los que cooperan con su me gusta, los que están del otro lado y no les gusta la transmisión, pero se quedan igual. También son bienvenidos en Balón Futsal. Toda la gente que tenga ganas de ver es bienvenida, porque esto es para ustedes. 2-0 viene ganando Nueva Estrella cuando quedan 9 minutos y medio. Viene, bochazo largo que corta García. Queda bollando, saltaban a cabecear, se chocan los dos jugadores de Nueva Estrella. Reventaba el número 5. Y están tirados. A ver si los podemos distinguir. Diosques. No, eran Lamia y Venegas. Venegas el número 9, Lamia el número 2. 33 me gusta. 33 me gusta. Muy bien, en nada, ¿eh? En un minuto. El botón de me gusta, si están en pantalla grande, simplemente tienen que salir de la pantalla grande y abajo del video les va a aparecer un dedito para arriba. Ese dedito para arriba implica me gusta. ¿Qué significa que te gusta la transmisión? Que apoyás el laburo de Balón Futsal. Les comentamos para que sepan, este laburo es completamente a pulmón. Lo hacemos porque somos amantes del deporte y porque nos encanta poder brindarles esto para ustedes en sus casas. Y seguimos subiendo los me gusta. Así que, hermoso. Muchas gracias a todos. Yo explico, ¿viste? Porque hay gente que realmente tal vez no sabe. Si le doy esto a mi abuelo, no sabe cómo poner me gusta. Y no digo que sean abuelos los que no sepan. Puedes tener 15 años y no saber poner me gusta en un video de YouTube. Todo el mundo está incluido para la explicación. 9 minutos quedan y 2-0 viene ganando Nueva Estrella con goles de Reschia y de Lucas Rodríguez. Hasta acá, muy buena la participación de Lucas Rodríguez. La tiene por la banda izquierda Bálsamo. Deja por el otro lado y atrás con Arraya. Se le presenta por el medio Bálsamo. García que toca rápidamente con él. Va por el lado derecho. Encara hacia el medio número 17. La tiene bajo la suela. Intenta con Venegas. Pateaba largo, pero quien ponía el pie era Nazareno Duarte. Hay lateral para Nueva Estrella. Venegas que deja atrás con García. Bálsamo por la banda derecha. García que amaga y va para Arraya. El arquero. Bálsamo. Pisa. Quiere tirar un lujo. Bertuzzi que lo adivina. La tiene Bertuzzi, deja con Duarte, la levanta para Souto, pero no podía controlar el número 10 y se puede venir la contra. Bálsamo que la llega, tira la personal, pero lo marca muy bien a Regui. Y mete el freno porque sabe que puede jugar mejor con más jugadores en ofensiva. Bertuzzi que la tiene, la lleva el número 14 y deja para Regui por la banda izquierda mientras que lo marca Venegas. Para el otro lado con Duarte, mano a mano con Bálsamo. Pasa ahora para Bertuzzi, encara para su pierna derecha, busca ángulo de tiro, no lo encuentra Regui, nuevamente con Bertuzzi, intenta el arco, rebota en el pie de Bálsamo y se va al córner, tiro de esquina para Country. A Regui para hacer el córner. Bochazo para atrás, intenta Duarte. Y mirá lo que pilló a Rey, que se quiso meter por el primer palo donde iba el balón de Duarte. No le pegó bien el número 15, esa volea no la agarra completamente correcta. Más mordida que perfecta en realidad. Y ahí saque de arco. García. Bálsamo. Intentaba cambiarla de lado, pero pega en el techo. Hay lateral. Un saludo muy grande para la gente de Huracán. Sí, la gente de Huracán Futsal, no de Huracán. Hay que saber distinguir. Queríamos transmitir nosotros Huracán, pero nos dijeron que iban a probar ellos. Esperamos que les haya salido muy bien. Yo estaba con mucho trabajo para ver la transmisión. Les deseo lo mejor a todos los equipos que están metiéndose en todo esto, lo que es la transmisión. Muy bueno que cada equipo pueda brindar
lo necesario desde sus medios para transmitir a su equipo de futsal. Está creciendo el futsal, ¿eh? Este hermoso deporte cada vez crece más. Qué bueno que es eso. Como laburante y amante de este deporte, me encanta que crezca. No era bueno en el pase, no podía controlar bien el jugador Astrada, así que es control de Country. Souto que dejaba para Bertuzzi, está muy marcado y lo marca bien Astrada, la pierde, pero recuperaba Rey, salvaba las papas. Duarte intenta un caño, no era bueno. Quien ponía muy bien las piernas para que no pase el caño era Rodríguez, y quien la lleva ahora es Astrada. Deja atrás a Raya. Tocaba con Astrada, pero cometía falta sin pelota ante el jugador Duarte. ¿Cómo vamos de falta? En falta venimos 2 para los locales, 1 para la visita. 2-0 viene ganando Nueva Estrella. 6 minutos 42 quedan. Si te acaba de sumar, Nueva Estrella se está enfrentando a Country de Banfield. Si te acaba de sumar, implica que no diste me gusta. Así que te pido por favor que dejes tu me gusta. Arregui parece el tiro libre. Abre para Duarte, se le presenta a Bertuzzi por el otro lado. Sí, va para Bertuzzi, el número 14, que es quien comanda el juego más o menos. Atrás lo tiene a Duarte, sí, pasan otra vez con él. Abren para Arregui. Uy, cómo me trabé. La marca férrea, pero buena, era de Bianco. Y ahí lateral para Country. Pide la distancia. El jugador número 11, Arregui. Deja que lo haga Bertuzzi. Intenta el pase al área. Cortaba muy bien. Queda en los pies de Souto, que no puede controlar. Hoy Souto no lo veo encendido. Souto es una persona que cuando controla ahí fuera del área, en el punto penal, intenta el arco y te la suele clavar al ángulo. Hoy no lo veo muy encendido. Duarte. Deja atrás con Giordano. Y hay falta sin pelota. Y amarilla para el número 15, que es Manuel Blanco, del lado de Nueva Estrella. Hermoso tiro libre tiene Country de Banfield. Preguntan si el 9 Country no es Piedras. No, el 9 de Country es Gabriel Cal. Hasta ahí es lo que nos dijeron a nosotros. Si es Piedras, será Piedras, y a nosotros nos dijeron que... Tal vez se confundieron, ¿viste? Cal, piedra, piedra, cal, son materiales bastante similares, se usan en la construcción los dos. Nada. ¿Mm? Está suspendido Piedras, no se comunican acá. El Pepo López para pegarle, intenta el arco, Arraya en 2 tiempos. Prueba el arco a Raya, pero las manos de Acosta, mirá que vivo el arquero intentó un arco a arco. Bueno, nos comentaba acá Hernán, el camarógrafo, por así decirlo, el quien graba la primera y la tercera de Country, análisis de video, que está suspendido porque llegó a las 5 amarillas Piedras, por eso está jugando Cal. La tiene por la banda izquierda el número 7, que es García. Deja con Souto, toca para López. Esta dupla la conozco. Souto, López, la conozco de hace tiempo. Tocan para Giordano ahora. Se le presenta en corto García, pero todo deja para López. Bochazo para Souto. No esperaba que pase porque estaba García, pero García el del otro lado, el de Nueva Estrella. Esperaba que rebote en él. No había rebotado en él. Así que se pierde por la línea de fondo. Hay saque de arco. ¿Cómo estamos con la gente? Más de 80 personas viéndonos, 46 me gustas. Llegamos a los 50, quedan 5 minutos 22. Si sos de una de esas personas que todavía no dio me gusta, te pedimos por favor que des un me gusta para Balón Futsal, apoyes la transmisión. Nosotros hacemos lo que podemos, con lo que tenemos, salimos a brindarte lo que es el futsal de Buenos Aires, Argentina y todo el conurbano. Hay minuto pedido por la gente de Country. Se desarmó un poco el partido. Muchas gracias a Viera Dawidiuk. Dawidiuk, no sé cómo. Qué nombre difícil que tenés.
basta, Claudia, anda a darle de comer a tus perros. Me gusta, me gusta. 0-0, Glorias Asturiano. Arrancó el segundo tiempo. Muchas gracias, Lorenzo Toto Olvero. Está en todas, todavía no saben lo que es. Toda la semana mandando todo lo que pasa en el futsal, lo tenemos en el grupo a Toto. Che, ¿saben qué pasó esto? ¿Saben que el equipo de la cuarta división de la D de Rosario cambió el color de la camiseta suplente? No, es tremendo, tiene toda la información, no entiendo dónde la saca. Giordano que cortaba, queda para López, pero no llegaba. Primero estaba Rodríguez, desborda por la banda derecha, pero quiere meter un freno, toca para atrás. Videla, era muy bueno el giro de Astrada, pero la pierde. López que la tiene de espalda ahora, se le presenta atrás y sí, va para Godoy. Abre para Giordano, buscaba jugar con López. Videla que la sacaba, rebotada en el Pepo López. Y ahí lateral. Y es para Nueva Estrella, Bianco para hacerlo. Atrás en corto lo tiene a Blanco. La diferencia entre la I y la L para leerla así rápido es complicadísima, no saben. Blanco que la lleva, el número 15. Deja para atrás con Videla. Pise va para la pierna derecha. Sí, muy bueno porque Blanco se le presentaba. Tiene un caño hermoso. Hermoso el caño que tiró, pero no podía seguir ante la marca de Godoy. Rebotada en el pie de Godoy. Llegamos a los 50 me gusta. Qué grande la gente que está del otro lado. Muchas gracias. A mí me hace muy feliz estando del otro lado, así, apoyando. Yo pido me gusta y la gente da me gusta. Es hermoso esto. Qué lindo laburar acá. Videla que la tiene. Encara hacia el medio. Deja para el otro lado. Astrada. Intenta la persona Astrada ante Giordano. La marca el número 8. Lo marcan 2 ahora. Y tiene que dejar atrás. Videla. Oh, pie a pie. Muy lindo pie a pie. Se la lleva. El número 7, Bianco. La perdía con Giordano. Y el lateral. Acá cerquita abajo nuestro. Nos lo tapa el fierro ese. Los caños de la cabina nos están tapando el lateral. Pero lo está a punto de hacer Bianco. Atrás lo tiene a Videla. Yo creo que va a ir para él. Sí, dejan para Videla, intenta el arco. Rebotada. Wow, mirá, le cobraron mano a García. Yo no creo que haya sido mano. Para mí se lo llevaba con el pecho lícitamente. Pero bueno. Tercera falta por el lado de Country. 2 para Nueva Estrella. Quedan 3 minutos 53 y está ganando 2-0 Nueva Estrella acá en el Coloso de Lugano. 3 puntos importantísimos para Nueva Estrella. Con esta victoria parcial se queda con 12 puntos. Muy buenos 12 puntos porque superaría al Talar y quedaría noveno hasta ahora. Ah, no, por diferencia de gol no, quedaría décimo, un gol abajo. Tiene un partido suspendido, ¿no? Que iba ganando 2-0 contra Pacífico. Toda la razón, Toto Alvero. Recia, intenta el arco. ¡Oh! Manotazo hermoso de Arraya. De Arraya no, de Acosta. Y ahí lateral para Country, para Nueva Estrella. Me mareé los equipos. García. Toca con Bianco. Buscaba devolver con Rodríguez. Se pierde por un costado. Ahí lateral. Y es para Nueva Estrella. Entró Bálsamo. Entró Venegas. La lleva García y toca con Bálsamo. Pisa y va para el medio. Casi que la pierde. La roba Bertuzzi. Está dentro del área. Bálsamo nuevamente. García. Rebote en Bálsamo. La tiene el número 17. Al piso iba el número 2, Martín Godoy. Y el lateral ahora para Nueva Estrella en la mitad de la cancha. Bálsamo. Deja atrás con García. En corto lo tiene Venegas. Prefiere largo para Bálsamo. Corta muy bien Godoy. El Pepo López y lo marcan de atrás. Tres faltas para cada equipo. 3 minutos se están quedando y 2-0 gana Nueva Estrella. La tiene el Pepo López. Abre. El que intentaba era García. Marcaba muy bien Bálsamo. Ahora, Country no tuvo muchos tiros al arco todavía. La verdad que le está costando mucho. El tiro más complicado que tuvo, más preciso, fue una jugada preparada de un lateral. Dejaban atrás con García. Era difícil ese pase, pero no pasó nada. Giordano, bochazo largo para García. Venegas que salta a cabecear. Por el otro lado, Nueva Estrella tampoco tuvo muchas ocasiones. Tuvo los 2 goles, eso sí. Y 2 tiros más. El de Reschia que tapó el arquero. Y una que se perdió Videla
con el arco semilibre. Pero no hubo muchos tiros en este partido. Intentaba el arco Martín Godoy y se va afuera, rebota en la puerta. Un tiro en el palo por parte de Country cuando iba 1-0, ¿no? Sí, un tiro en el palo. Sí, tenés razón. El tiro del palo es el de el jugador número 7, Facundo García, con la jugada preparada del lateral. Pero hasta ahí no hubo mucho más. Intentaba jugar de memoria Bálsamo, pero regala el balón. Muy bien como lo hace Godoy. Lo tiene por el medio. Era bueno el pase, pero cortaba rápidamente Venegas. Tenía que salvarla esa. Lo hizo muy bien. Hay minuto pedido. 2 minutos 12 queda en el marcador. ¿Cuántos somos? Somos 90 personas casi del otro lado. 51 me gustas. No está muy activa la gente en el chat hoy. A veces pasa, viste, que te mandan, vamos Country, vamos Nueva Estrella. Hoy no, hoy andan tranquilos. Dejan su me gusta igual, muchas gracias a todos los que están del otro lado. Vamos a aprovechar este minuto para mandarle saludos a todo el equipo de Balón Futsal, es decir, a Víctor Albero, a Gustavo Atum, a Pablo Piciota, a Cristian Wallace, a @ph.arita o Ariana, a Fiamma, a Rodri Feleches. Ese es todo el equipo que conforma Balón Futsal. Estoy acá con Lorenzo Toto Albero, el camarógrafo oficial de Balón Futsal. Quien les habla, quien relata y comenta es Matías Spector. Bueno, Gloria va ganando 2-0. Sigue en la punta firme. Faltan 13 minutos para que termine ese partido. Viene bien Gloria, ¿no? Este campeonato. Y hasta acá este invicto, tiene de los 8 partidos jugados, tiene 6 victorias y 2 empates, 20 puntos. Con la victoria parcial llega a 23 con 9 victorias. Muy fuerte Glorias. Es un equipo que lo vimos jugar y sabe lo que hace. Godoy para hacer el lateral, lo tiene Giordano, toca para Godoy, intenta el área. A las manos de Raya. Bochazo largo para Rodríguez, la frena. Muy bien como la duerme. Caras al medio, deja López plantado. Tocan para Bálsamo, está en el piso. Falta de Giordano y hermoso tiro libre tiene. Acá Daniela apoyando a Noé. Se va el Pepo López. Entra Alejo Barreiro para defender este tiro libre. Hermoso tiro libre tiene Nueva Estrella. Queda 1 minuto 58, 2-0 viene ganando los locales. Y vamos a ver si le pueden sacar jugo, si le pueden sacar provecho a este lindo tiro libre ahí. Si estuviésemos en la televisión te diría cuántos metros hay. Yo desde acá estimo que hay 4 metros hasta el arco. 3 y un poquito más. Más de 3 metros y medio. Rodríguez y Bianco parado detrás del balón. Recia también. Amaga Rodríguez, deja para Recia. Rebotaba en el jugador Bertuzzi. Se viene la contra. Giordano que la lleva. Abre para Regui. ¡Gol! La Regui. ¡Gol! De Country de Banfield. Descuenta ante una jugada preparada de Nueva Estrella que no salió bien. Cortaba correctamente Bertuzzi ese tiro libre. Rápido Giordano salió corriendo, muy bien, esperó hasta el último momento, estaba entre la derecha que lo tenía solo a Godoy, pero prefirió por el lado izquierdo que se le presentó a Regui y la empujó adentro. 2-1 viene ganando Nueva Estrella y se arma un partido completamente distinto. Pucheta se tiraba al piso y ahí lateral Venegas para hacerlo. Levanta la mano marcando la jugada. 1 minuto 35 queda en el marcador. 2-1 ganan los locales. García toca para atrás. La tiene ahora Rodríguez. Mano a mano está con el número 13. El número 13 es Viele. Encara hacia el medio Rodríguez. ¡El arquero! Gonzalo Acosta con los pies. La manda al lateral para Nueva Estrella, que después del gol parece que se despertó. No le gusta que la diferencia sea menor de 2 goles. Estaba cómodo con los 2 goles arriba, ahora se tiene que despertar. Venegas la manda al área, no podía controlar Bálsamo. El lateral, Rodríguez, quien la agarra para hacerlo. Atrás lo tiene García, subilo, dicen, sí, la tocan para Bálsamo, este es habilidoso, mete un taco y sigue, toca para Rodríguez, este también es habilidoso, tiene muy buenos jugadores, muy buen pie lleva Nueva Estrella en el plantel, dejan para Rodríguez, intenta de primera, termina en el pecho de Pucheta, la pierde con Rodríguez,
¡Palo! Palo y es córner porque la había manoteado Gonzalo Acosta. Se salva Country nuevamente y lo salva Acosta. Ahora, ¿cómo la perdió Pucheta ahí? Pensó que podía ganarle el cuerpo. Rodríguez, vivo, muy habilidoso, supo sacárselo de encima. La pelota va para él. Rebotaba en Viele. La duerme Pucheta. Tocaba de primera Cal, intentaba. Pensaba en realidad que Pucheta iba a seguir corriendo, pero Pucheta se frenó para armar la jugada. Salía a marcar Cal y consigue un lateral ante el intento de amague de Rodríguez. Quedan 47 segundos en el marcador. 2-1 viene ganando Nueva Estrella para que termine el primer tiempo. Hay que aclarar eso, porque si no, falta muy poco, pero falta todo un tiempo. Desborda hasta el final. Mandaba el centro Barreiro, pero no había nadie para empujarla. Reclaman falta. Mirá los brazos, le dice. Y sí, reclama un codazo. Parado como un Y está Country para defender. Viele que cortaba el pase intentando llegar hasta Rodríguez. Y el lateral para Nueva Estrella faltando 30 segundos. García deja para el otro lado. ¿Quién la tiene? Es Venegas. Atrás con la raya. Bochazo largo para Rodríguez. Pero corta Cal. Queda viva. Paga un bálsamo en sus piernas. Toca para Rodríguez por la banda izquierda. Pisa y va para atrás. Muy bien marcando Alejo Barreiro. Y hay lateral. Y es para Nueva Estrella. Rodríguez toca atrás. Vanegas, devuelve para Rodríguez. Intenta el caño, pero no pasa. Cal que es vivo y lo lee. Rodríguez, toca para Vanegas. García, en paralelo para Bálsamo. No la puede controlar muy bien el número 17. Y esto es lateral. Y es para Country. Quedan 10 segundos para que termine este primer tiempo. Y entra el número 10. Entra Souto. Y te digo que siempre hay una sonrisa cuando entra Souto. Porque es de un pase que puede ser gol. Y sí, va para Souto, se da media vuelta, quiere intentar el arco. Corner, tiro de esquina. Y si yo te dije, cuando la tienes Souto, intenta el arco. Tiro de esquina para Country cuando quedan solo 4 segundos. Pucheta está fuera del área. También cerca, a punto de entrar, está Barreiro. La pelota va para Pucheta, intenta el arco. Rebotaba en los pies de Bálsamo. Y termina el primer tiempo. 2-1 viene ganando Nueva Estrella, que arranca con goles de Reschia y de Rodríguez. Rápido los goles. Faltaban 16 minutos y ya estaban 2-0 arriba. Ahí se planchó un poco el partido. No hubo muchas jugadas ofensivas de ninguno de los dos. Era férreo, revoleaban la pelota, trataban de controlarla. Ninguno podía hacer 5 pases seguidos así y llegar a una posición ofensiva que valga la pena. Hubo un palo por el lado de Country, que lo hacía García, luego una jugada preparada, un lateral que rápidamente dejaban que haga Godoy para que toque con Giordano, Giordano fuera con López, López abría para García y García le pegó al arco, rebotó en el palo cuando iba 1-0 arriba Nueva Estrella, pudo haber sido el empate, pero no. Y recién, faltando 1 minuto y medio, un poquito más, tiro libre digo para Nueva Estrella, hacían una jugada preparada, quedó mal parado Nueva Estrella, rebotó en Bertuzzi, salió jugando rápidamente Giordano, por la banda derecha lo tenía Godoy, por la izquierda lo tenía Rey, decidió jugar con Arrey y Arrey simplemente la tuvo que empujar con bastante fuerza, igual, y puso el 2-1. Hasta acá el primer tiempo, Nueva Estrella 2, Country 1. Nosotros nos vamos un ratito, volvemos en menos de 10 minutos para el segundo tiempo entre Nueva Estrella y Country. Nos vemos un rato.
Bueno, acá estamos con Balón Futsal en el partido entre Nueva Estrella y Country. Los locales vienen ganando 2-1. 2 goles tempraneros de Juan Reschi en el minuto 1 y monedas. En el minuto 2 y monedas, Lucas Rodríguez hizo el 2-0. Faltando 1 minuto y medio, un poquito más que eso en realidad, Nahuel Arrey metió el 2-1 y descontó, y así terminó el primer tiempo. Tenemos unos datos para decir que nos ayuda acá Hernán, parte del cuerpo de Country. Nos dijo que Bertuzzi, citado a la sub-20. Muchas felicidades a Laucha Bertuzzi. Bueno, parado dentro de la cancha para hacer el cuarteto inicial del segundo tiempo. García, Giordano, el Pepo López y Souto. García, el pájaro García, le dicen, nos acabamos de enterar que es el pájaro por lo de Country. En el arco está Gonzalo Acosta, hoy debuta Gonzalo Acosta, refuerzo, fuerte refuerzo que tiene Country. Del otro lado, es decir, de Nueva Estrella, arranca jugando Joaquín Lamia, García, Venegas y Videla. El arco sigue a raya. Vamos a ver qué nos espera este segundo tiempo. La verdad que el primer tiempo fue con muy pocas intervenciones. Desde mi perspectiva, bastante aburrido. No hubo muchos tiros al arco, una jugada en el palo, pero en fin, 3 goles y nada más. No hubo mucho para decir. Como era Country, estamos esperando que Facundo Nosach, el árbitro oficial, pite el silbato. Se lo lleva a la boca y arranca el segundo tiempo. Tenemos futsal acá en el Coloso de Lugano cuando Nueva Estrella le está ganando 2-1 a Country. Country es quien controla con el Pepo López. Pase largo. La busca García. ¡Ah! ¡La pica García! Estuvo cerca del empate. Ya rápido buscó empatar el partido Country, pero se va afuera, saque de arco. Videla la dejaba corta, pero parecía Venegas, porque si no le quedaba el pájaro. La lleva Venegas, habilita para que se suma Lamia. Pase en paralelo, está de espalda, deja atrás. García que la lleva. Presente nuevamente Venegas, lo suele marcar el Pepo López. Marca y presiona arriba. Tocaban con la raya y no podía tocarle al arquero, así que hay tiro libre indirecto para Country. El Pepo López que posiciona Giordano y a Rey. Están también hablando con él, charlando a ver qué hacen. Es en directo, recordamos eso. Godoy está parado ahí dentro del área. Los 4 jugadores de Nueva Estrella marcando el arco. Bien metido atrás Nueva Estrella, te digo, Desde acá, anticipo. Giordano con López. López 2-1 viene ganando Nueva Estrella. Giordano con López. López abre para Godoy y Godoy lo hace tipo tira al arco, con el arco casi que libre. García de Nueva Estrella dice que lo va a marcar a Godoy, el que está abierto. El número 2. Pide la distancia porque Bálsamo no lo está respetando. Se cierra Godoy. Hermoso tiro libre. Giordano deja para Godoy. ¡Gol! ¡Gol! De Country, empata el partido. Jugada preparada, amagaba que iba López, pero prefirió jugar con Godoy y le tuvo que pegar, no estaba bien marcado el arco. 2-2, estamos acá en el Coloso y a ver si viene un partido completamente más interesante. Quedan 19 minutos, no era bueno el pase de Giordano, se va afuera. Y ahora sí, estamos 2-2. García. Deja para atacar una raya. Pochazo largo. El que intentaba era Venegas, pero no podía. Estaba marcado por Giordano. Se pierde. Y hay lateral. Y es para Country. López que deja atrás con Giordano. Abierto lo tiene el pájaro García.
Por el otro lado lo tiene López, sí, va por López, en paralelo tiene Souto, encara para el medio, la lleva el Pepo, deja con el otro lado para el Pájaro García, encara por la personal, busca, pero Videla al piso, la manda al lateral, y es para Country, que entró con la cara completamente lavada, le gustó irse al vestuario con un gol cerca de que termine el primer tiempo, y se nota, porque la actitud es completamente distinta. Giordano para hacerlo, deja atrás con el Pepo, a raya que rebote, y García que la saca. Tiene que salir a Costa, la revienta y pega en el andamio este. Lo dejó temblando, Hay lateral para Nueva Estrella. 65 personas con nosotros. Le pedimos por favor si pueden compartir el link, así llegamos a más gente. Si todavía no viste me gusta, aprovecha, deja un me gusta, simplemente tocar un botón. García intenta jugar el pase en medio, pero termina en los pies de Giordano. La lleva el número 8, el autor de la asistencia para el primer gol. Deja atrás con García. Y toca con López. Bochazo largo para Souto. La frena antes Videla. Cruza en la mitad de la cancha el número 20. Buen pase. No sabía que estaba solo Venegas. Aunque se la roba. La tiene Venegas. Intenta el arco. Rebota en Giordano. Y a las manos de Acosta que sale corriendo para agarrar antes de hacerles el córner. Sale jugando Country con el Pájaro García. La lleva pegadita al pie. Toca con Giordano. Por la banda izquierda, lo marca Venegas, tiene que dejar con López para el medio. Bochazo hermoso para que pique García, está solo con el arquero, la picó. ¡Golazo! ¡Golazo de Country, el Pájaro García! Hermoso el pase del Pepo López, lo vio solo, y sí. Desbordó solo por la banda izquierda, le salió a raya que no tenía mucho para hacer, la levantó así, picadita, pico adentro. Qué hermoso gol y qué hermoso partido, quedan 17 minutos y medio y lo dio vuelta Country 3-2. La tiene Regia de espalda ante la marca de Arregui. Atrás con Venegas. Y abren para Videla, en corto lo tiene García, pasa el juego por él, la lleva el número 5, pisa y deja atrás con Venegas, rápido para Videla, trata de rebotar, termina en sus pies entre la marca de Arregui, deja atrás nuevamente para Venegas, busca, pasa al medio con Reche, está de espalda, devuelve para García, era bueno el tiro, me confundí, era de Venegas. Ahí saque de arco, estuvo cerca y arrancó un nuevo partido, te digo. Toto estamos que se puso más hermoso esto. Es lo que hablábamos en el entretiempo, ¿no? Que esperemos tener un segundo tiempo movido, lindo. Y bueno, vamos apuntando a eso en estos 17 minutos que quedan. 3-2 viene ganando Country. Le pide un poco de tranquilidad a Reche, más que nada. Está férreo ahora. El juego entre el último, el cierre y el pivot de Nueva Estrella. Duarte. Arregui, pase en paralelo. Le falta, tiro libre. Y la falta es de Regia, sin balón. 3-2 viene ganando Country. Arrancó 2-1 el segundo tiempo y en 2 minutos hizo 2 goles, se lo dio vuelta a Country. Vamos a ver qué propone ahora Nueva Estrella, que arrancó con 2 goles tempraneros. Intentaba Venegas la personal, pero se dio ante la marca de Duarte, se le fue afuera. Hay lateral y es para Country. Bertuzzi para hacerlo. Deja atrás con Arregui. Para el otro lado con Duarte. Al medio con Bertuzzi, cruza la mitad de cancha el número 14, pase para Cal, la tiene de espalda el número 9, lo marca García, deja para atrás con Arregui, y va a volver a empezar, abre para Duarte, se mueve todo Country, también lo hace Nueva Estrella, Bertuzzi, abre con Cal y atrás otra vez con Duarte, Arregui para el corto, prefiere bochazo en paralelo, pero no estaba Cal ahí, la cede para García, y García, pero es el de Nueva Estrella, que tiene un lujo y va con una raya, cruza la mitad de la cancha el arquero y cede para que juegue García, otra vez con el arquero a raya. Puede probar el arco, abre, la tiene el número 9 Venegas, deja con Arraya, abre otra vez para García, pero por el otro lado, y otra vez pasa por Arraya, confían en el juego de pies del arquero, pero hacen que vuelva, hacen que retroceda para que se dé más espacio. García, toca para Venegas, en el medio está Reche, así va para él, intentó rebotar por la banda izquierda, pero Venegas se presentaba por el medio, se pierde por el fondo, y hay saque de arco. ¿Cómo están del otro lado, gente? ¿Cómo está el chat? ¿A quién alientan? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se escucha? ¿Hay algo que cambiarían? A nosotros nos ayudan estas críticas, porque nos hacen saber por dónde estamos tirando, si estamos tirando bien. Tal vez estamos tirando mal, y es mejor que nos avisen si estamos tirando mal.
Intentaba el pase cruzado Duarte, pero no era bueno. Y le rebotó en la cara a una aficionada de Nueva Estrella. Lo que te duele que te pegue esta pelota encima de un jugador de primera. Estamos mostrando ahí. Lo que podemos ver es... No se ve mucho. Hay lateral. Dejan para atrás. Pase en paralelo para que la lleve Brescia. Intentaba jugar para el lado izquierdo, pero le reclaman que el pase tenía que ir para Rodríguez. Él había intentado jugar con Bianco. Así que es control de Country. Arregui. Deja para Duarte, que hace una balanza muy buena y desborda por la banda izquierda. Deja para atrás ahora y Arregui que la lleva. Bertuzzi intenta para el medio. Lo marca Bianco. Sigue viva la pelota. Ese que no fue falta. Sale jugando muy bien Godoy. Y cobra falta el árbitro. Tiro libre. Ahora, el reclamo es que cuando la tenía Bianco, le habían cometido falta, reclama Bianco, no lo habían dejado seguir jugando. Y es cierto, no había sido obstrucción al juego. El árbitro no vio eso y después cuando tenía el control de Country con Bertuzzi en sus pies, se enojó Bianco que no le cobró la falta, terminó cometiéndola a él. Tiro libre para Country. Dejan para Duarte por la banda derecha, zurdo Duarte, abre para Bertuzzi, intenta la personal, lo marca Bianco. Y hay otro lateral y se va picando esta zona. Pero en el buen sentido, le digo. Intentaba Godoy volver con Bertuzzi, sigue el balón vivo, Godoy que tiene un lujo, sigue viva Godoy. Saque de arco. Era muy bueno, mirá, tiró 3 jueguitos seguidos, eso está para hacerle un reel en balón futsal. 3 jueguitos seguidos, intentó el arco. Si era gol, era reel y tendencia, pero quedó fuera. Se la roba muy bien Duarte, encara hacia el medio, pero Bianco lo corta con toda la frialdad del mundo. Hace la personal Rodríguez, deja 2 hombres en el camino y toca para atrás. ¿Quién la lleva ahora? Es Astrada. Deja para la izquierda con Rodríguez. Taco para que siga Astrada, pero primero estaba Duarte. Falta sin pelota y amarilla para Rodríguez. Por el lado de Nueva Estrella. Completamente innecesario. Y hay lateral en realidad, porque la falta fue cuando ya el balón se había ido afuera. Y es para Country. Entró Pucheta. Entró el número 5, que es Barreiro. Alejo Barreiro. Saque banda, dice. Hay amarilla para Rodríguez. Para ser lateral está el número 3, que es Viele. También acaba de entrar. Viele toca en corto. Juan para el medio. No llegaba Pucheta. Queda la pelota viva. Y cobró. Mano cobró. ¿Qué cobró, Toto? Sí, me parece que cobró mano. Yo no vi mano. Pero bueno, tal vez quiso hacer la de Dios, ¿viste? Pero en la mitad de la cancha, innecesario. Se pica un poco el partido. Roba muy bien. Y la tiene ahora metiendo el cuerpo Barreiro. Pucheta. En paralelo Godoy. La lleva el número 2. Sale esa muy bien Godoy. Tiene para abrir. Lo busca Pucheta. Quide en mano de Bianco. Oh, hasta tiro lujo. Queda viva. Godoy que le pegaba al arco. Y se pica un poco más. El partido se eleva el tono. Se calienta el estadio porque reclaman falta. Alan Molina, un saludo muy grande para Alan. 3-2 viene ganando Country, lo dio vuelta. El primer tiempo había terminado 2-1 a favor de Nueva Estrella. 3-2 viene ganando, quedan 13 minutos. La pelota va para el medio, queda viva. Pucheta al arco, pero bien lejos del arco. Afuera, saque de arco es para Nueva Estrella. Propone el juego en corto, la lleva Bianco. Busca el pase en paralelo, rebota en Pucheta y hay lateral ahora para Nueva Estrella. Le marca la jugada el número 3, Viele, a Pucheta. Encara hacia el medio Rodríguez, pase para Rechea, de vuelta para Rodríguez que borra por la banda izquierda, intenta el arco. Acosta no se quiso complicar y la mandó al córner, tiro de esquina y es para Nueva Estrella. Pase atrás para Rechea, la lleva el número 14 y tiene que dejar atrás con el arquero.
Sí, ya entró Gaby Cal, ahora no está dentro de la cancha, pero sí, ya entró. Videla intenta el derechazo y en 2 tiempos el arquero Acosta, que probó al arco, mira, dijo, me probaron en el primer tiempo, yo probé en el segundo, pero la tiró al lateral y es para Nueva Estrella por apurado, pues eso, si esperaba 2 segunditos más, tal vez apuntaba al arco. García. Abre para Venegas. Al medio con Videla y atrás otra vez para Venegas rápidamente. Buen pase para Rechia, está solo. ¡Gol! De Nueva Estrella. Empata el partido acá en el Coloso, los locales. Muy bien Venegas como recibió. Lo encontró a Rechia, solo que pudo anular correctamente a Barreiro poniendo el cuerpo. Y hay un saludo acá a la cámara. Sí, lo recibiste, Rechia, autor del tercero y el primero. Empata el partido, Nueva Estrella. Y se pone picante la cancha, empiezan a alentar. Te digo que ahora vamos a tener un partidazo, mejor que antes. Dejan para que suba, pero no podía subir correctamente Barreiro. Y hay lateral para Nueva Estrella. Se quería apurar García. Lo marca Viele, no permite que se apure. Ya que está del otro lado te comento, toda la info del futsal la podés conseguir en www.balonfutsal.com.ar. Y si usás Instagram y preferís fijarte por ahí, podés seguirnos en nuestras redes, @balonfutsal. Nosotros transmitimos y hacemos periodismo sobre este hermoso deporte de la A, de la B, de la C, incluso de la D cuando se puede. Videla está dentro del área, lo marca Pucheta. Intentaba con Venegas, no era bueno el pase, termina yéndose afuera y pide tranquilidad Pucheta ahora que tiene la jugada. Marca la jugada. Barreiro está fuera del área. Encara hacia el medio Barreiro. Prefiere jugar con Viele. A raya, queda viva la pelota. Y en 2 tiempos el número 12 que sale jugando rápidamente. La duerme muy bien Venegas. Encara hacia el medio. Queda vivo. Sigue ahí bollando. Y Rechia que no la podía controlar ante el despeje de Viele. Yo no te puedo creer lo que acaba de pasar, ¿eh? Se volvió hermoso el partido. 11 minutos 53 quedan. Y estos son los partidos que a mí me gustan, cuando están palo y palo. Este segundo tiempo está vivido, está prendido fuego y lo vivís por Balón Futsal. Con la cámara lo tenemos a Lorenzo Toto Olvero, el relato y comentario, Matías Spector. El Pepo López deja con Giordano por la banda izquierda, lo marca Videla. Ayuda para marcar Godoy. López, Pucheta, otra vez con López. Godoy ahora. Pase en paralelo para Pucheta. Rechia lo sale a marcar y sí, lo hizo. Le fue con fuerza. Se ganó la amarilla Rechia. Ahora, el problema del golpe es que no fue el golpe de Rechia en sí. Rechia fue mal, con fuerza. El problema es que se la da con la tribuna. Está muy cerca de la cancha. Hay 1 metro de distancia ahí. Salió volando Pucheta. Rechia fue con toda a sacarlo de juego, no fue a buscar la pelota. Rechia, Pucheta, lo único que tuvo por hacer fue caer ante la tribuna y sí, salir lesionado porque duele y mucho. Seguro que duele y mucho chocarse contra ese cemento. Hay tiro libre y es un lindo tiro libre. Dentro del área está Souto esperando a ver qué puede pasar. Parados frente a la pelota está García, el pájaro García, y Giordano, que Franco. Por la banda derecha solo, bien atrás está López. Dentro del área está Souto. Vamos a ver qué proponen. No se ve ahora en la jugada porque está un poco más abajo nuestro, pero si apuntamos al balón nos sirve de mucho. Tocan para López. De vuelta para el pájaro García. Encarece el medio. López. Buscaba con Souto, se puede venir la contra porque cortaba muy bien Videla. Encare hacia el medio. Es buena la jugada de Rodríguez. ¡Rodríguez! Intentaba el arco, pero se va afuera. Es muy habilidoso el número 11. El jugador Lucas Rodríguez, autor del segundo gol. Souto que la tenía de espalda, le fue con fuerza a García. Souto no está haciendo pie en este partido. Vamos a ver si se despierta, porque cuando se despierta Souto te hace 1 o 2 goles. Todavía no se está despertando. Giordano. García. El Pepo López. Buscaba de primera con Souto. Vuelve y ayuda a Souto porque no era bueno el pase. Sigue vivo. La tiene Rodríguez. Toca para García. Juega al medio. ¡Oh! No. Astrada, lo que te acabas de perder, hermano. Era el 4-3.
Bochazo largo y aparecía Bianco para tirarla afuera. Ahora, pobrecito Astrada va a soñar con esto toda la noche dependiendo de cómo termine el partido porque, ¿qué pasa? Souto deja la pelota viva y reclama una falta. Ahora el árbitro no la vio. Se la llevó Rodríguez, abrió con García y García estaba dentro del área. Pudo haberle pegado al arco, pero prefirió esperar a Astrada. Pase rápido para García. ¡Gol! El pájaro. ¡Gol! Del pájaro García. Muy bueno el pase del Pepo López que lo vio picar solo. Se la pidió ahí larga dentro del área. Y qué hermoso partido porque los goles que no se hacen en un arco se hacen en el otro, como dirían los que saben de fútbol. 4-3 viene ganando Country. López, pase para el otro lado, a raya que tiene que salir. Bochazo y se va por la línea de fondo. 10 minutos 25 estaban quedando. Les decía, García del lado de 9 estrellas. Estaba dentro del área, le pudo haber pegado el arco, pero prefirió esperar a la entrada del número 13, David Astrada, que estaba solo y la terminó tirando afuera. Y del otro lado apareció el otro García, el pájaro, el del Country, para poner el 4-3. Muy bien como lo vio López. 100 personas conectadas, 56 me gustas. Si quieren ayudarnos con algo, es con 2 cosas. Simple. Me gusta y suscripción. Si no se suscribieron, suscríbanse, así no se pierden ningún partido de futsal. Nosotros con Balón tratamos de llevar todos los partidos posibles, 2 partidos por semana mínimo. Y el me gusta es para ayudarnos a nosotros a crecer en las redes. Cuanto más me gusta tenemos, más podemos aparecer. Podemos incluso reclamar unos pesos. ¿No le gustaría que nosotros cobremos por hacer esto? Estaría bueno. Y con los me gustas nos avalan para pedir esa propaganda, esa publicidad, ¿vieron? Nosotros publicitamos me gustas. Ustedes nos ayudan a crecer. Así de lindo es el cambio. Muy bien como desbordaba el pájaro. Y te digo que sintió un roce y se tiró al piso. Yo no creo que eso ya hacía falta, pero la supo inventar el pájaro García, que se está ganando el premio de la figura del partido. Y hay tiro libre para Country. Quedan 9 minutos y medio y viene ganando 4-3 en faltas. 4 para 9 estrella, 1 para Country. Tiene que ver esto con 9 estrella porque entró y está picado el segundo tiempo. Buen pase para que la tenga Cal. ¿Quién preguntaba por Cal? Ahí estaba Cal. La perdió Cal ante la marca de 2. Se la lleva Bianco. Juega para el otro lado para Rodríguez. ¡Gol! Lucas Rodríguez. ¡Gol! De Nueva Estrella. Empata el partido Lucas Rodríguez. Yo les había dicho, este sabe jugar. Es muy bueno Lucas Rodríguez, tiene muy buen pie, no solo para amagar, sino que también para definir. Empata el partido y suman una falta para Country. 4-2, estamos en falta, 4-4 está el partido. Menos mal que me convenció para quedarme, Spector, porque yo después del primer tiempo digo, bueno, vamos, gasté la cámara. Bueno, me convenció, el lindo partido estamos viendo. Y se viene entonces, no sabe lo que fue convencerlo a Toto. Estuvo complicado. Intentaba Cal, pero cabeza blanco y la manda afuera. El córner, tiro de esquina. 100 personas conectadas con nosotros. Muchas gracias por estar del otro lado. Vamos por los 70 me gusta. Vamos por los 75. 75. 75 me gustas. Faltan 17 nada más. Hay 100 personas conectadas. Dale. 17 me gusta faltan nomás. Si no diste me gusta, salí de la pantalla completa, poné me gusta y voy a entrar porque este partido está hermoso. Bertuzzi para hacer el córner. Va para el medio, pero no era bueno el pase. Termina en los pies de Rodríguez. Intenta la personal. Quería un caño, pero Rey lo marca. Intenta el arco. Bianco. Que la frenó. Y hay lateral. El árbitro Facundo Nosach le dice a Bertuzzi que no se tire. Ahora, yo creo que le habían metido falta. Le habían dejado el pie. Estamos subiendo los me gusta. Dice que llegamos a 75. Arregui intenta el arco. Rebote en blanco. Y hay córner, tiro de esquina. 95 personas conectadas con nosotros. Dale. Faltan 16 me gusta nomás. No les cuesta nada. Por favor, se los pedimos de Balón para crecer, para cobrar algo en algún momento. ¿Por qué no? Dejan atrás. Intenta Cal, el arquero. El arquero que estaba muy tapado.
Muy bien, Brian Arraya. Y terminaba cometiendo la falta Rey porque se venía la contra ante el lujo de Bianco. ...4-3 están en faltas. Hay amarilla para el árbitro Hernán Sierra. El árbitro no, el director técnico. ¿Cómo le van a sacar amarilla al árbitro, no, Matías? A veces lo pienso, digo cada cosa. Pero bueno, hace que sea más divertido. Vos estás del otro lado y escuchás que se le sacan amarilla al árbitro. ¿No te reís? Yo me reiría. 62 me gusta estamos, venimos subiendo. Más de 90 personas conectadas. La frenaba muy bien, eso fue falta, sí. Dice que sí, el árbitro había sido falta ante Bálsamo. Y estamos 4-4 en faltas. Y hay amarilla para Arregui. Estamos 4-4, 8 minutos y medio quedan. Y hay hermoso tiro libre a favor de Nueva Estrella que quiere ponerse arriba con la hinchada cantando con toda. Díganme del otro lado, ¿se escucha la hinchada de Nueva Estrella? Qué bueno que se rían. Ya veo que están del otro lado diciendo, ¿qué está diciendo este chabón? Dice pura bolú. No puedo decir eso porque nos suspenden. Acá alientan a Country. Si alentás a Country, deja tu me gusta. Y si alentás a Nueva Estrella, también deja tu me gusta. Y si estás porque te gusta el futsal, te recomiendo una cosa. Deja tu me gusta, así crece todo Balón Futsal. Este es para ustedes. Rechia para hacer el tiro libre, se adelanta Rechia, deja para Bianco, intenta el arco. Afuera. Giordano. Toca para Bertuzzi. Por el otro lado con Arregui. Bertuzzi buscaba el pase en paralelo, pero Arregui no había subido, la pedía en el medio. Se escucha la gente de Nueva Estrella, dice, no juega nunca en silencio. Intenta el pase paralelo Bianco, pero no tenía nadie en realidad quien hacérselo y lo venían a marcar con toda. Así que prefirió mandarla afuera. Sí, hay lateral para Country en zona defensiva, en su mitad de la cancha. Y Bertuzzi es el que se acerca al balón para hacerlo. Deja atrás con Arregui. Para el otro lado, para que la lleve el número 15, que es Duarte. Encara hacia el medio el zurdo Duarte y toca con Arregui, bochazo largo. ¡Gol! En contra. ¡Gol! De Country. Santino Bálsamo en contra. Era el pase largo a Rey, que lo había visto subir muy bien a Bertuzzi. Quiso cortar Bálsamo, había salido ya a raya para cortar ese balón. Y la terminó empujando adentro. 5-4 viene ganando Country. 7 minutos 50 quedan. Estamos acá, en el Coloso de Lugano. Un saludo para Alexander Delgado. Sí, tu profe hoy hizo 2 goles. Y está por ahora siendo el nominado a ser la figura del partido. Los que están del otro lado, falta un montón igual, así que no lo voy a preguntar todavía. Cuando falten 2 minutos voy a preguntarles quién opinan que es el jugador del partido. 5-4 viene ganando Country, 7 minutos 43 se están quedando. Ahora, nosotros pedimos 75 me gusta, faltan 8 me gustas nada más. Y quedan 7 minutos y medio. Uf, qué lujo que acaba de tirar Rodríguez, es muy habilidoso. Abre para Bianco y tiene que dejar atrás con Blanco. Este tiene L, este tiene I. Bianco quien la lleva. Deja para el otro lado para Bálsamo. Este también es habilidoso. Bálsamo sabe lo que hace cuando tiene la pelota en los pies. Rodríguez toca para Bálsamo. Le queda atrás el pase, no podía controlarlo bien. Igual sí la tiene Rodríguez. Intentante de 3, pero lo corta correctamente a Barreiro. Sigue el número 5. La lleva Barreiro. Abre para Biele. Intenta el arco. Bálsamo que aparece para cortar. Y ahí córner. Tiro de esquina y es para Country. Bueno. Mañana la categoría 2015 de Country versus River. Muchos éxitos a ambos equipos. De acá no tenemos ninguna preferencia. Viene para hacer el tiro de esquina. Pucheta en corto, prefiere tirar para atrás, pero corta Bálsamo. Se puede venir la contra, son 2 contra 1. Se la lleva Bálsamo, tira para el otro lado para Blanco. Acosta.
a Costa, que salía para cortar y la tiraba afuera. Saque de arco. Salen rápidamente con García. Abre para Venegas por la banda izquierda. Rebotaba en Miele, pero termina en Recha. Desborda para su pierna izquierda. Corta Barreiro. Aunque aparece Venegas para conseguirla. Deja atrás para García. Se le presenta Videla por la derecha. Trata de jugar al medio. Pucheta que la roba. Y desde el piso la termina sacando para que no tenga peligro su equipo. A Raya. Cruza la mitad de cancha. García. Deja para el costado. Intenta el arco. A la mano de Acosta. Intenta el arco Acosta. Por arriba. Por arriba. Se salva Nueva Estrella. Y esto sigue 5-4 a favor de Country. Bueno, faltan 6 me gustas. Faltan 6 minutos 20. Si llegamos a los 75 me gustas. Bueno, cuando lleguemos a los 75 me gustas, le digo qué pasa. Así es simple. Pero tenemos que llegar a los 75 me gustas. Si no, no les voy a decir qué pasa. Así que de las 30 personas, porque somos 90 y algo. 97 ahora mismo. Es 69 me gustas. Quedan 6 minutos 20 segundos. Va, 6 minutos 10. La tiene Reche de espalda. Marcaba. Piden que falta, pero no era falta. Dejan para García. Atrás con Venegas. Otra vez para García. Lo sale a marcar Godoy. La tiene Recha. Ferrio lo marcaba Barreiro. Venegas. Queda a los pies de Pucheta, pero aparece Videla. Toca con Recha. Recha desborda para su pierna izquierda. Y hay falta de Barreiro. Y es la quinta. Y tiene un muy lindo tiro libre. Nueva Estrella que quiere volver a igualar el marcador. 5-4 viene ganando Country. Llegamos a los 72 me gustas. Hay 22 personas que no dieron me gusta. Así que si sos una de esas 22 personas que todavía no dio me gusta, te voy a pedir una sola cosita. Estamos buscando llegar a 75 para que sepan la sorpresa que le está guardando a la gente que está del otro lado. Salí de la pantalla grande. Ahora que están acomodándose para el tiro libre, da me gusta, apoyá a la transmisión de Balón Futsal y volví a poner la pantalla grande y te vas a enterar de la sorpresa que se les viene cuando lleguen a los 75 me gustas. García aparece el tiro libre. En la barrera solo Souto. Dentro del área está Recia. Fuera está Videla. Y más atrás está Venegas. Vamos a ver qué propone Nueva Estrella. García que toma carrera. Ahora a Videla se le presenta en paralelo. Recia sigue molestando al arquero. Se adelanta García. Va para Recia. No podía dominarla el número 14 y Giordano de Country se encarga de sacarla fuera y lateral. Videla la apoya en el piso, va para Reche, está en el área, deja atrás para Venegas, intenta el arco, rebotaba en Bertuzzi y revienta Giordano a las manos de Raya. 74 me gusta, solo falta uno solo. Cuando lleguemos a 75 les cuento la sorpresa. Videla que la tiene en los pies. Lo marcaba muy bien Barreiro, tiene que dejar atrás, abren. Y hay falta. No. Saca la roja. El árbitro saca la roja. Y hay roja para Giordano. Y hay roja para Recia a los dos. Wow, ¿qué habrá pasado? Expulsó a Recia y a Giordano. Ambos equipos ahora se quedan con un jugador menos momentáneamente. Andá a saber qué pasó. Bueno, más de 100 personas conectadas con nosotros y te acaba de sumar. Viene ganando 5-4 Country. 5 minutos 21 quedan. Hay 5 faltas para Country, 4 para Nueva Estrella. Recién expulsaron a 2 jugadores. A Recia del lado de Nueva Estrella y a Giordano del lado de Country. Si te acaba de sumar, te pedimos una cosa. Da un me gusta. Estamos esperando los 75 para revelarles la sorpresa que tenemos guardada desde Balón. 75 es el objetivo actual. Quinta falta a los dos, ¿no? Y llega la quinta falta. Nueva Estrella. Me parece que le cobró que simuló un juego de Nueva Estrella. Y algo le debe haber dicho el 8 de Country. Llegamos a los 75 me gustas. Creo que fue eso, ¿eh? Creo que la gente quería hacer la sorpresa. Bueno, les digo la sorpresa. Llegamos al objetivo de 75 me gustas. Dale, después de esta jugada. Son 3 contra 3.
La lleva Rodríguez, encara hacia el medio. La tira afuera. Sacaron el me gusta. Bueno, no les voy a decir la sorpresa. Se quedarán con las ganas. Hay que llegar al objetivo, que son 75, 100 personas conectadas, es decir que 24 no dieron su me gusta. Nos pueden apoyar dando me gusta, se los agradecemos de todo corazón. Pase largo para que pique García, pero salió el arquero a cortar. Le queda los pies a Bertuzzi, la lleva el número 14, se le presenta a García, sí va para el pájaro, pero al piso. Muy bien Bianco a cortar. Ahí, lateral, superamos los 75 me gustas. Bueno, después de esta jugada les digo cuál es la sorpresa. Se van a reír con la sorpresa. Llegamos al objetivo, que son 75, estamos en 78. Bueno, le voy a decir cuál es la sorpresa entonces, porque está tomando distancia. 79 me gusta, mira cómo vamos creciendo. Ni siquiera se lo pedí, les iba a decir una sorpresa, pero la van a cumplir antes que yo lo diga. Es tremendo esto. Bertuzzi. Deja para Duarte. Cruza la mitad de cancha el número 15. Por el otro lado está García. Queda a los pies Bianco. Y a la mano del arquero. Quedan 4 minutos 40. Bianco cruza la mitad de la cancha Raya, deja para García, son 3 contra 3, pero Raya quiere ser el cuarto, quiere generar juego. García que la tiene, toca para Rodríguez, atrás con García, otra vez con Rodríguez, nuevamente para García, le salía Bertuzzi, la tiene otra vez Rodríguez, este es habilidoso, a ver qué propone. Bianco lo tiene muy cerca, amaga y la tiene ahora Bertuzzi porque se la robó. Por el otro lado está consiguiendo Duarte, iba para Duarte, pero rebota en el pie de García, intenta desbordar para el medio, pero no podía, la pierde, se viene Rodríguez para empatar el partido. ¡Oh! ¡Miralo, Bertuzzi! Tremendo lo que hizo Bertuzzi para salvar lo que pudo haber sido el empate. Y te digo cuál era la sorpresa. Cuando llegamos a los 75 me gusta, que era el objetivo, la sorpresa era que el objetivo iba a pasar a ser 80 me gusta, pero llegamos a los 80 me gustas antes de que lo diga. Así que el nuevo objetivo, vale, ya llegamos a los 80, no lo voy a joder más. Muchas gracias. Quedan 4 minutos, 11 viene ganando 5-4 Country. 3 hombres en cada equipo por la expulsión de Reche y de Giordano. La tiene ahora Bianco por la banda izquierda. Se le presenta atrás García y sí, tiene que dejar con él. Está marcado. Deja nuevamente con Bianco. Ahora la lleva Rodríguez ante la marca de García. Pero García de Country. Toca para Bianco. La tiene el número 7. Derecho. Quiere encarar para tener ángulo de tiro. Prefiere dejar con Rodríguez. ¿Intenta la personal? No. Nuevamente con Bianco. Va para el medio para García. Está de espaldas. No encuentra el ángulo de tiro. Prefiere dejar con Bianco. Lo marca muy bien Duarte. Encara para su pierna izquierda y deja atrás con García. Otra vez con Rodríguez. Bertuzzi. 3 minutos 34 quedan. Sale 114 personas. Si te acaba de conectar, 5-4 viene ganando Country. Ambos equipos están con 3 porque Giordano fue expulsado por el lado de Country, Reschia por el lado de Nueva Estrella. Ya igual en instantes deberían de estar por entrar ambos jugadores. La lleva Rodríguez. Busca la personal, lo marca férreamente Bertuzzi. Ambos están con 5 faltas, no se pueden hacer daño básicamente. La tiene Bianco, lo marca García. Entró Souto. Y ahí, saque de arco. Ah, no, tiro libre indirecto, cobraron. Bocha para el costado con López. Tocan para Souto. La frena el número 10. Está de espalda y tiene que dejar para atrás. Si se tiraba al piso, te digo que le cobraban la falta porque le habían pegado a Souto. Pucheta. García. Nuevamente con Pucheta. Buscaba el pase en paralelo, pero Souto estaba completamente del otro lado. Así que la lleva García, pero el otro García. Pucheta se la roba. Queda igual en control de Nueva Estrella. La lleva el 11, que es Rodríguez. ¡Ole! Deja a Souto pasar de largo. Y toca para García. Habilita nuevamente a Rodríguez mano a mano con el Pepo López. El Pepo es bueno, pero Rodríguez es muy bueno también. La lleva el número 11. Toca para atrás. ¡Ole! Astrada. Tira una mague y tiene que retroceder porque lo marcan. Deja con Bianco. Esto le sirve a Country. Nada le sirve a Nueva Estrella esto. 2 minutos y medio quedan. Bianco al arco. A la mano del arquero. Sale rápido con el Pepo. Lo marcaba Rodríguez. Quería que le cometan falta, pero dice que no fue falta. El árbitro dice que no. Y la roba ahora Rodríguez. Intenta el arco. Rebota en Pucheta. 112 personas conectadas con nosotros, más de 80 me gusta, cumplieron el objetivo y cumplieron la sorpresa antes de que se la pueda decir. La sorpresa era que
el nuevo objetivo eran 80 me gusta y lo cumplieron. Así que muchas gracias a todos por hacerlo antes que se lo diga. Me leyeron la mente. 2 minutos quedan. Pase en paralelo. La tiene Estrada. El arquero queda bollando y se pone en la contra. Pucheta hace la personal, pero a raya que sale. Y en vez de reventarla, juega rápidamente con Rodríguez. La tiene el número 11. Deja a López en el camino. La sigue teniendo Rodríguez. La pierde Rodríguez. Y no podía controlar García. Control nuevamente de Nueva Estrella. Videla. Abre para García, pero ese García de Nueva Estrella. Encara para su pierna derecha, entra al área. ¡El arquero! ¡El arquero Acosta que la tapó con la cara! Va ganando 5-4 Country. Quedan 1 minuto y medio. Está hermoso este partido. García que la tiene, pase de caño. La lleva a Estrada, intenta para su pierna derecha. Y el pájaro García que la manda afuera y se exige demasiado. Me parece que le tiró. 1 minuto 28 está quedando. Aprovechamos para mandarle un saludo muy grande a nuestros amigos de Balón Futsal, a Víctor Albero, a Usatum, a Pablo Piciota, a Rodri Fereches. Hay minutos pedido por el lado de Nueva Estrella para analizar el minuto y medio que queda. 5-4 viene ganando Country. Hay un saludo muy grande también para Fiamma, para @ph.arita o Ariana, a Cristian Wallace. Y me parece que no me estoy olvidando nada. Y cada vez se crece más el equipo y la verdad que es complicado a veces acordarse. Les recordamos que mañana, ¿cómo es mañana, Toto? Mañana tenemos Villa Modelo Unión de Espeleta, desde Herli a las 20:30. Y el miércoles, ¿qué cubrimos el miércoles? El miércoles juega Banfield. Banfield Racing, Qué lindo desde partido. el microestadio 110 años de Banfield. Lindo partido para hoy. Banfield empató 4-4 con Villa Laniata. Recordamos que la semana pasada estuvo el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing. Esta vez fue para Independiente por 4-2. Vamos, rojo. Entran nuevamente los equipos. 1 minuto 28. Más de 110 personas conectadas junto con nosotros. Gracias por estar del otro lado. Vamos a estar todos de acuerdo en una cosa que voy a decir ahora. Aguante Balón Futsal. Hermoso Balón Futsal. Esta transmisión es para ustedes, gente que está del otro lado, que tiene ganas de vivir el futsal, ya sea familiar, amigo de los que estén jugando, o simplemente aficionados de este hermoso deporte. 1 minuto 22 queda, 5-4 gana Country, el control es de Nueva Estrella. Entra con la 9 de arquero jugador, no, con la 11 digo, es decir, la tiene Rodríguez. Toca atrás con Bianco, deja para Venegas, en el medio está Rodríguez, prefiere jugar con Bianco. Abren para Estrada, otra vez para Bianco. Rodríguez, busca el espacio. Venegas, otra vez con Bianco, intenta el arco, queda viva, termina despejando de Duarte y corre Bianco antes de que se vaya afuera. Ahí, saque de arco. Sale jugando. Bianco que la transporta, cruza la mitad de la cancha, espera en formación de rombo, 45 segundos están quedando. Sale a marcar Duarte, la lleva Bianco. Deja para Rodríguez, puede intentar el arco, prefiere tocar con Bianco, no quieren perder la pelota. La tiene Rodríguez, otra vez con Bianco. Abren para Venegas. Sale a marcar muy bien Bertuzzi, la roba Bertuzzi, la tiene, la pierde. Ahora la lleva Bianco, otra vez con Rodríguez. El arquero Acosta deja rebote y termina despejando Bertuzzi, que esa pelota quema, te digo. Así que la tiene que despejar porque te quema los pies cuando la tenés adentro del área. Bianco deja para Rodríguez, intentaba el arco, pero rebota ante la marca de Duarte y termina completando el número 5 Barreiro. Ahí lateral, sale rápidamente Rodríguez. Toca con Bianco, busca el empate. Abren con Venegas. Juan para el medio, a la mano del arquero. Intenta el arco, pica. ¡Gol! De Gonzalo Acosta en su debut. El arquero pone el 6-4 quedando 8 segundos. Y sí, Nueva Estrella estaba atacando con todo. Quería encontrar el empate, no tenía arquero. Para que se pueda venir el descuento. Al piso va el jugador Duarte, la saca afuera. La lleva Rodríguez, queda 1 segundo. Terminó el partido, señoras y señores. Qué hermoso que es este deporte. ¡Ganó! Country 6-4. Un primer tiempo, vamos a decirlo como es, aburridísimo. En los primeros 2 minutos se puso 2-0 Nueva Estrella, con goles de Restia y Rodríguez. Y faltando 1 minuto y medio, Arregui encontró el 2-1. Había descontado Country.
Arrancó el segundo tiempo y Country mostró una cara completamente distinta a la del primer tiempo. Le salieron, te diría que casi que todas. En 2 minutos se puso 3-2 con goles de García y gol de Godoy. Cuando se pone 3-2, empata nuevamente el partido Reschia 3-3. En el 3-3 no duró mucho, porque apareció otra vez el Pájaro García con una asistencia del Pepo López para ponerse 4-3 arriba. Después apareció Lucas Rodríguez, que robó una pelota y definió mano a mano con el arquero. Entre las piernas le pasó, encontró el 4-4. Bochazo largo de Arregui buscando la subida de Bertuzzi, salía a cortar a raya, pero la desviaba Santino Bálsamo y se metió el gol en contra. 5-4 se ponía Country y recién, quedando 8 segundos, Gonzalo Acosta probó con el arco libre. Gol de arco a arco desde el arquero y pone el 6-4 para que gane Country. Señoras y señores, hasta acá todo. Quien relató el partido, Matías Spector. En la cámara lo tenemos a Lorenzo Toto Albero. ¿Te gustó el partido, Toto? Me gustó el partido. ¿Valió la pena quedarse segundo tiempo? tiempo? Valió la pena quedarse, vimos muchos goles, vimos un partido muy lindo. Gracias a toda la gente que está del otro lado, gracias a los clubes, a los cuerpos técnicos que siempre nos brindan información. Saludos a los otros medios, redes de visual, a todo futsal, a las transmisiones de los equipos. Esto es el futsal, ¿no? Y vamos a seguir transmitiendo. Y bueno, los esperamos mañana. Sí, los esperamos mañana. 8:30, Villa Modelo, Unión de Espeleta, partido de la primera C. Y bueno, por mi lado, nada, Spector, vamos que estamos lejos de casa. Nos vemos. Che, muchas gracias por estar del otro lado. Matías Spector en los relatos y comentarios. Abrazo. Nos vemos mañana.